En la conexión de la asignatura de matemática en el proyecto número 3, semana número 1, para lo cual vamos a ver en esta semana un tema muy importante como es orden de los números reales. Recordando que deben de iniciar su asignatura con su debida carátula del proyecto que identifica, ¿verdad? En este caso, relacionado con la asignatura de matemática. Después de ver nuestro tema principal, vamos a ver un ¿sabías qué? Nomenclatura. Llamaremos números reales positivos a todos los números reales que tienen una representación sobre la recta a la derecha de 0. Y llamaremos números reales negativos a todos los números reales que tienen una representación sobre la recta a la izquierda de 0. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados estudiantes? Que cuando estamos hablando de una recta numérica, siempre en el centro encontramos el número 0, que es el que separa las cantidades positivas y negativas, ¿no? Las positivas siempre estarán a la derecha, en su recta, mientras que las negativas estarán en la izquierda. Entre más lejos esté del 0, los números positivos, más mayores serán, ¿verdad? Lo contrario de lo negativo, entre más lejos esté a 0, esa cantidad será menor, como se los he explicado en clases anteriores. Relación de orden. Dado dos números A y B, se dará uno de los siguientes casos. El primero es menor que el segundo. A menor que B. Se lee A es menor que B. El primero es igual que el segundo. A igual que B. ¿Cómo se lee? A es igual que B. El primero es mayor que el segundo. A es mayor que B. Y de esta manera le estoy dando lectura, ¿verdad? En las propiedades, todo número negativo es menor que 0 y todo número positivo es mayor que 0. Si dos números son positivos, el mayor es el que tiene el mayor valor absoluto. Si dos números son negativos, el mayor es el que tiene menor valor absoluto. Si A es mayor que B, entonces menos B es mayor que menos A. Quisiera, si ustedes tienen pregunta de esta imagen, por favor, porque estos temas ya lo hemos tratado anteriormente, pero igual me gustaría saber si hay algo que tengo que explicar aquí en esta imagen, por favor, dígamelo. ¿O está claro todo? Bueno, si no me dicen, entonces puedo continuar. ¿Sabías que el orden de los reales define los diferentes tipos de intervalos? Intervalo abierto. Cuando trabajamos con paréntesis, estamos hablando de intervalos abiertos, en este caso de ambos lados, abierto en A y abierto en B. El conjunto se lee, X pertenece a los números reales, tales que A es menor que X y X es menor que B. Recordándoles también, mis estimados estudiantes, que estos dos puntos se leen tales que, o también cuando ubicamos la línea que está aquí también cruzada, que significa lo mismo, ¿no? En este caso, dos puntos significa como que estuviera la línea ahí, que antes trabajamos en los temas de intervalos cuando leíamos los conjuntos. Intervalo cerrado, cuando trabajamos con corchetes, cerrado en A y cerrado B. El conjunto se lee, X pertenece a los números reales, tales que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Intervalo semiabierto a la derecha. Observan, tenemos corchete en la izquierda y a la derecha tengo paréntesis. ¿Cómo se lee esto? Cerrado en A, abierto en B. Y el conjunto se lee, X pertenece a los números reales, tales que A es menor o igual que X y X es menor que B. Intervalo semicerrado a la derecha. Observan, en la izquierda tengo paréntesis y en la derecha tengo el corchete. ¿Cómo se lee? Abierto en A, cerrado en B. El conjunto se lee, X pertenece a los números reales, tales que A es menor que X y X es menor o igual que B. ¿Alguna pregunta de esta imagen, mis estimados estudiantes? No, licenciada. Bueno, entonces voy a continuar. Quiero que por favor alguien me ayude con la lectura de esta imagen.
Yo, licenciada. Ya, por favor. Lea, por favor. Dice integral. La característica de integridad de los números reales es que no hay espacios vacíos en este conjunto de números. Esto significa que cada conjunto que tiene un límite superior tiene un límite más pequeño, por ejemplo. Infinitud. Los números irracionales son infinitamente numerosos, no tienen final, ya sea del lado positivo como del negativo. Expansión decimal. Un número real es una cantidad que puede ser expresada como una expresión decimal infinita. Se usan en mediciones de cantidades continuas como la longitud y el tiempo. Cada número real se puede escribir como un decimal. Los números irracionales tienen cifras decimales intermediables e irrepetibles. Por ejemplo, el número pi es aproximadamente 3,14. 3,14, 141, 59, 26, 53, 58, 979. Punto, punto, punto. Eso significa que es un decimal ilimitado. Muy bien. Eso significa que es un decimal ilimitado. Es lo que ustedes tienen que saber qué es integral, qué es infinitud y qué es una expansión decimal, ¿verdad? También vemos la clasificación de los números reales. Los números reales, mis estimados estudiantes, están clasificados de la siguiente manera, por los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Todos los positivos enteros, incluido el cero. Y también tenemos después el conjunto de los números enteros. En el conjunto de los números enteros tenemos positivos y negativos. Recuerden eso, por favor. A diferencia de los naturales que solo son positivos, los enteros son positivos y negativos. Luego tenemos los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Las fracciones, cuyo resultado se convierte en un decimal limitado o decimal periódicos, como son periódicamente puro y periódicamente mixto. Pero dentro de los números reales también encontramos el conjunto de los números irracionales, que es lo que estudiábamos la clase anterior, la semana anterior, ¿verdad? De los números irracionales que encontrábamos a pi, al número de oro, el número euro. Bueno, y los resultados de estas raíces cuadradas pueden ser cúbicas, quinta, cualquier raíz que sea un decimal ilimitado. Por favor, eso es lo que tenemos que nosotros recordar siempre. Estos son los números reales. Estos que están aquí, 4 conjuntos conforman los números reales. Números naturales. Por favor, ¿alguien me dé lectura de los números naturales? Números naturales. De la necesidad de contar objetos surgieron los números naturales. Estos son los números con los que estamos más cómodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito. El conjunto de los números naturales se designa con la letra mayúscula N. Ejemplo, los números naturales nos sirven para decir cuántos compañeros tenemos en clase, la cantidad de flores que hay en un ramo y el número de libros que hay en una biblioteca. Ya, muy bien. Entonces, aquí están los números naturales. Como les dije, chicos, los números naturales son todos los números enteros, incluido el cero. Positivo, los enteros positivos, incluido el cero. Muy bien. Vamos a la siguiente imagen. ¿Cuáles son los números racionales? Que le dé lectura a otro estudiante, por favor. Números racionales. Los números racionales surgen por las necesidades de medir cantidades continuas y las divisiones inexactas. Medir magnitudes continuas tales como la longitud, el volumen, el peso. Lleva al hombre a introducir las fracciones. El conjunto de números racionales se designan con la letra Q. Q es igual a P sobre Q. P, Q es Z, Q menos 0. Ejemplo, un pastel dividido en 3 partes se representa como un tercio. Un tercio para cada persona, una décima parte, un metro es un medio, un décimo. Metros igual a 0,1 metro. Ya, muy bien. Entonces, chicos, este conjunto que ustedes ven que se llama racionales, que se lo conoce con la letra Q mayúscula, ¿sí? Tenemos aquí el conjunto que dice P sobre Q, tales que P, Q pertenecen a los números enteros
Y Q no es igual a 0. Jamás puede ser Q a 0, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos dados. Perfecto. Vámonos entonces a otra cantidad de números. Números enteros. Por favor, otro estudiante. Números enteros. El conjunto de números enteros comprende los números naturales y sus números simétricos. Esto incluye los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Los números negativos se denotan con un signo menos. Se designa por la letra mayúscula Z y se representa como Z igual paréntesis, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Los enteros positivos son números mayores que 0, mientras que los números menores que 0 son los enteros negativos. Los números enteros nos sirven para representar números positivos, ganancias, grados sobre 0, distancia a la derecha, representar números negativos, deuda, pérdida, grados bajos 0 y distancias a la izquierda. Muy bien, como les dije yo, que cuando tenemos en la recta, entre más distancias están a 0, los números son menores, ¿verdad? Eso es lo negativo. En lo positivo, entre más distante está del 0, las cantidades son mayores, como aquí lo ven en el conjunto de Z, ¿no? El 0 está en el centro dividiendo las dos cantidades. Muy bien. Vamos a la siguiente. Números irracionales, por favor, alguien que le dé lectura. Hola. Otro estudiante que colabore, por favor, con los números irracionales. Yo, licenciada. Lea, por favor, mi amor, lea. Números irracionales. Los números irracionales corresponden a los números que no pueden expresar como la división de enteros, en el que el denominador es distinto de 0. Se representa por la letra mayúscula I. Aquellas magnitudes que no pueden expresar en forma de enteras, como fracciones que no son incomisionables, son también irracionales. Por ejemplo, la relación de la circunferencia al diámetro. El número 3,14159,2. Las raíces que no pueden expresar exactamente por ningún número entero ni fraccionario son números irracionales. La raíz cuadrada de 2, 3 y 5 y 7. Ya, muy bien. Ustedes saben, mis estimados estudiantes, que hablando de los números irracionales, estas cantidades que ustedes las ven aquí, como 3,141592 punto, son decimales ilimitados. ¿Por qué son decimales ilimitados? Porque su resultado no tiene cantidades que se repitan después de la coma, ¿verdad? Al momento que ustedes tienen aquí unos ejemplos dados, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7, si usted conoce las raíces cuadradas, el resultado de estos valores son decimales ilimitados, por lo tanto, se convierten en números irracionales. Eso es lo que quiero que les quede clarito. La letra que identifica los números irracionales es con la I mayúscula, ¿verdad? Entonces estamos conociendo cómo identificamos cada uno de nuestros números y cuál es la definición de cada uno de nuestros números. Ahora vamos a ver otra clase de números, los números primos. ¿Alguien le dé lectura, por favor? A ver, Aspiazo Alexandra, dé lectura, por favor, a esa imagen. Los números primos son aquellos números naturales enteros que se dividen de forma exacta, únicamente por uno y por sí mismo. Entre los primeros 10 números tenemos los siguientes números primos: 2, 3, 5 y 7. Aquellos números son divisibles por otro número, además del 1 y de sí mismo. Se conocen como números compuestos. Por ejemplo, el 10 es un número compuesto, pues es divisible por 2 y 5, además del 1 y del 10. El 9 es divisible por 3, 3 por 3, 9. Los números primos son mayores que 1 y son infinitos, por eso el 0 y el 1 no son considerados primos. Muy bien.
Significa que ya les voy a explicar cómo más o menos nosotros identificamos los números primos. Los números primos son aquellos que solo se pueden multiplicar por 1. Por ejemplo, 1 por 1 es 1. No hay otra tabla que me dé 1. El 2, ¿por qué? Porque 2 por 1 es 2. No hay otra tabla que me dé 2. 3 por 1, 3, porque no hay otra tabla que me dé 3. El 5, 5 por 1, 5, y no hay otra tabla que me dé 5. El 7, 7 por 1, 7, y no hay otra tabla que me dé 7. De ahí sigue el número 11. 11, o sea, son solo los números que usted puede multiplicarlos por 1 y no tienen otra tabla. El 11, el 13, luego el 17, bueno, así sucesivamente. Pero, por ejemplo, si usted me dice, ¿es el número 10, licenciada? No, porque el 10 se multiplica 10 por 1 y 5 por 2. Tiene dos tablas. No, ese no entra. Solo son los números que se pueden multiplicar por 1, ¿sí? Entonces, esos son los números primos. Solo aquellos que se pueden multiplicar por 1. O sea, no existe otra tabla que solo sea por 1, ¿no? Ya, aquí dice, por eso el 0 y el 1 no son considerados primos. O sea, los números empiezan desde 2 hacia arriba, pero aquellos que solo se pueden multiplicar por 1. Vamos a la siguiente imagen. Curiosidad de los números primos. Lea, por favor, alguien. Hola. Curiosidad de los números primos. El único número primo par. El 2 es el único número primo par, pues ya sabemos que cualquier número par es divisible por 2. Números primos consecutivos. Los únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. Luego de ellos no existen números primos consecutivos. Números primos de Mersenne. Marín Mersenne, 1588 a 1648, fue un matemático francés obstinado con los números primos. Dedujo la fórmula 2p1, donde p es un número natural para obtener números primos. Sin embargo, no todos los números son obstinados por este método son primos. El número primo más grande es el resultado de multiplicar 82.589.933 veces el número 2 y el restarle 1. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente la lectura. Entonces, nosotros podemos ver que el único número primo par que existe es el número 2. Eso quiero que lo aprendan de por vida, porque el resto son números impares. Por ejemplo, ahí empieza el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, y de ahí para arriba todos son números impares. El 23, bueno, todos aquellos que solo se pueden multiplicar por 1, como se los dije, ¿no? Los números primos consecutivos solamente existe el 2 y el 3. De ahí no hay números consecutivos porque los otros ya son salteados, ¿no? Ya, el número primo más grande, dice, es el resultado de multiplicar, miren, 82.589.933 veces, ¿qué cosa? El número 2 y restarle 1. Imagínense, son cosas que todos los días nosotros aprendemos algo nuevo y es bueno de que ustedes, estas cositas que teníamos que haberlas aprendido desde los años anteriores, igual, nunca es tarde para aprenderla, ¿no? Ok. Mis estimados estudiantes, como ustedes pueden observar, la clase del día de hoy solamente es basado a los conceptos, a la clasificación de los números reales, para darle paso a la siguiente clase, que es la ejercitación de los números, ¿no? Ejemplos con ejercicios que vayamos a ejecutar. Entonces, de esta manera queda explicado todo lo que son los números que quedan, que ingresan en la clasificación de los números reales, y esto es lo que vamos a ver en esta conexión.